Bien, medidas descriptivas de forma. Vamos a comenzar nuestro estudio con el concepto de la asimetría o sesgo. La asimetría o sesgo es un coeficiente que se utiliza para calcular la forma de la curva en términos de la asimetría. La curva de frecuencias, recordemos, es una curva que inicialmente relacionaba la frecuencia absoluta versus la marca de clase X, la marca de clase. Inicialmente había algo de libertad para trazar esos puntos de la mejor manera, es decir, damos tantos por arriba como por abajo, no había dificultad. Pero ahora con el coeficiente de asimetría vamos a poder justificar un poco de mejor manera ese tipo de problema. La curva de frecuencias en términos de la asimetría se clasifica de tres maneras. ¿Cómo? Curva asimétrica, cuando más o menos la misma cantidad de datos que está por izquierda está por derecha, y que si pudiésemos doblar la curva por el eje, donde se encuentra la media, la mediana y la moda, doblar la curva se sobrepondrían las dos. A esa curva se le llama asimétrica. Para saber si la curva de datos de cualquier problema es simétrica, el coeficiente de asimetría deberá dar aproximadamente 0, es decir, entre menos 0,5 y 0,5. La curva de asimetría también se clasifica, o el coeficiente de asimetría también sirve para clasificar las curvas que no son simétricas. Si el coeficiente de asimetría es menor que 0, entonces la curva se denomina una curva asimétrica negativa. Es una curva que crece lentamente, súbitamente crece y decrece. Es decir, que la cantidad de datos que hay por izquierda no es la misma cantidad de datos que hay por derecha. Es un tipo de curva cuya asimetría es negativa. Solamente si el coeficiente de asimetría es menor que 0. Pero si el coeficiente de asimetría es más grande que 0, es mayor que 0, la curva será de este estilo: crece pronto, crece lento. Esta curva es una curva asimétrica negativa. Bueno, un poco más pronunciada para verlo, asimétrica positiva, un poco más pronunciada para verla de mejor manera. Si la curva sube pronto y decrece suba, algo así. Esa es una curva que es asimétrica negativa, asimétrica positiva, perdón. Para que pueda calcular el coeficiente de asimetría necesitamos el número de datos que aparece en esa expresión. Necesitamos conseguir o conocer la frecuencia absoluta. Esa información nos la da la tabla de datos. Necesitamos la marca de cada clase, la media y la desviación estándar, cosa que ya debemos poder calcular en cada uno de los casos. Vamos a mirar un ejemplo. Bien, ejemplo dice: para la siguiente serie de datos que hacen referencia a una muestra, encuentro el valor de la asimetría. Este es mi problema, esta es una serie de datos, esta es mi serie de datos. Por ahora no es un problema específico, podrá asociarse a cualquier tipo de variable. Debemos conocer entonces el total de datos. Para conocer el total de datos debo sumar la frecuencia absoluta. Esta es frecuencia absoluta, debo sumarlos. Con esa suma consigo N. Tengo la frecuencia absoluta, que es cada uno de los datos de cada una de las clases. Necesito conseguir la marca de clase. Para conseguir la marca de clase, no olviden que sumo el límite superior y el límite inferior y los promedio. 30 más 45 dividido entre 2. Y así conseguiré
la marca de clase. Y para conseguir la media, recordemos que la expresión de la media es la sumatoria de f por x sobre el número de datos. Debo conocer f, ya lo tengo, la marca de clase, que es la que vamos a conseguir, y los multiplicamos, los sumamos para que dividimos entre el número de datos, y de esa manera conseguiremos el valor de la media. Bien, miremos. Para la siguiente serie de datos que se referencia a una muestra, el mismo problema, los mismos datos. La frecuencia absoluta entonces dice que hay entre 20 y 45 datos, hay 22 datos, entre 45 y 60 hay 28 datos, entre 60 y 75 46 y así sucesivamente. La marca de clase entonces se consigue tomando 30 más 45 y dividiéndolo entre 2, eso da 37.5, 45 más 60, 105 entre 2 dividido 52.5, 60 más 75 igual dividido 2, 67.5 y así sucesivamente para las demás marcas de clase. Después, para conseguir la media, entonces necesitamos multiplicar cada marca de clase por el valor de la media. Eso nos da 825. Entonces, si usted hace su ejercicio en Excel, multiplicará en la fórmula 28 por 52.5. No olvide el igual antes y después desplaza para copiar su resultado de la fórmula. Bien, ahí ya tenemos el valor para calcular la media. Entonces tenemos el total de datos, que son 128, la sumatoria de f por x, que nos dio 8220. Entonces la sumatoria de f por x sobre el número de datos es igual a 8220 sobre 128. Ese es el valor de la media que corresponde al siguiente valor. La media 8220 dividido 128, eso da 64.127. Bien, 64.127. Para calcular la desviación estándar, primero calculamos la varianza. La varianza, recuerda que se consigue como la sumatoria de f por cada dato menos la media, esto elevado al cuadrado, dividido el número de datos menos 1, pues hace referencia a una muestra. La media ya la conseguimos, la marca de clase también. Entonces a cada marca de clase le quitamos la media, el resultado lo elevamos al cuadrado y de una vez lo multiplicamos por f. Ese es ese primer valor que aparece ahí. Entonces para la primera es x, es 37.5, menos la media, que es 64.5, elevado al cuadrado por 22. Eso me dará el primer resultado. Para el segundo resultado será 52.5 menos la media elevado al cuadrado por 28, y eso me da este resultado. Para el caso 3, 67.5 menos 64.21 igual elevado al cuadrado por 46 y me dará este resultado. Para el siguiente, 82.5 menos 64.21 igual elevado al cuadrado por 20 para conseguir este valor. Y por último, 97.5 menos 64.21 por 12 elevado al cuadrado por 12 para conseguir este valor. Si desea conseguir la varianza, debemos sumar esos productos, es decir, conseguir esta columna, la suma de ellos. Una vez tengamos esa suma que nos dio 40.021.875, lo dividimos entre el número de datos menos 1 para explicar la expresión de la varianza. Y nos da que la varianza tiene por valor 315.1328. Como la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, a ese valor le sacamos la raíz cuadrada y nos da entonces que la varianza es 17.75. Bien, ahora repasemos nuestra expresión de asimetría. Debemos conocer eso antes de poder ir a conseguir el valor de la asimetría. Número de datos,
128. Por tanto, n-1, 127, n-2, 126. Es decir, que esta primera parte de la expresión ya la tenemos. Frecuencia absoluta, ya la tenemos. Cada dato menos la media sobre la desviación, no. Tengo la marca de clase, tengo la media y tengo la desviación. Ahora tendré que hacer una columna para operar esa parte, que será enseguida lo que haremos. Bien. Vamos entonces. Tenemos que el número de datos es 128, n-1 127, n-2 126, la media que nos dio 64.5 y la desviación estándar que nos dio 17.75. Bien. Vamos entonces a calcular lo que está aquí en el paréntesis, sin elevar al cubo, solamente la resta entre esas tres variables. Eso es xy 37.5 menos la media 64.2187 y esto dividido la desviación 17.75. Lo mismo hacemos para la siguiente clase, para la siguiente. Eso nos lleva entonces a que para la primera columna nos da, para la primera clase, nos da xy menos la media sobre la desviación da menos 1.505 y todos estos números que se pueden obtener en Excel. Recuerden que la importancia de formular de manera adecuada. Para la segunda clase solamente pues cambiaremos el valor de la marca de clase, las otras dos quedan fijas. No olvide que con la tecla F4 en Excel usted fija las celdas y lo mismo hacemos para cada una de las siguientes clases. Una vez tenemos ese producto, nos dice nuestro ejercicio que debemos elevar el 1.50 51 13 604 elevarlo al cubo, elevado al cubo, y eso nos da 3.4096 34 y otro poco de números. Los ejercicios que se sugieren en la plataforma dice que lo tomen mínimo 6 decimales, pues para que los tenga presentes. Digamos que tenemos entonces en la ecuación, ya tenemos esta parte, cada dato menos la media elevado al cubo, eso es esta columna de acá. Ahora la expresión matemática nos dice, si ya tiene esta parte, lo que tiene que hacer es multiplicarlas por f. Debo sacar una nueva columna en la que multiplique por f. Bien, entonces, ¿qué es esta última casilla? Tenemos menos 3.409634, que es el resultado de x menos la media sobre la desviación elevado al cubo. Eso lo debemos multiplicar por f. Entonces multiplicamos este resultado de esta columna por este de acá. Es decir, menos 3.4 por 22 datos que tengo. Eso da menos 75.01196 menos. Bien, una vez tengo esa columna ya hecha, lo que tengo que hacer es sumar estos valores, estos de acá, sumarlos, y ese valor da 18.141479, la suma, que vendría a ser
en la expresión matemática, eso que tengo ahí. Entonces ya tenemos lo que aparece en el cuadro rojo, el número de datos, que es lo que aparece en el cuadro azul, n-1 y n-2. Ya tenemos todo para hacer el reemplazo adecuado en la expresión matemática. Pues hagamos ese reemplazo, entonces nos queda la sumatoria de f por cada dato menos la media sobre la desviación elevada al cubo, que nos dio 18.1414. N, que es 128, n-1, 127, n-2, 126. Y reemplazamos entonces esos valores. Al reemplazar esos valores tenemos entonces que el coeficiente de asimetría es n, 128, n-1, 127, n-2, 126. La sumatoria de f por x menos la media elevada al cubo sobre la desviación, que nos dio 18.1414. Y lo que se sigue es un procedimiento matemático sencillo. Primero multiplicamos los dos números del denominador, 127 por 126, es decir que nos queda el denominador 128, esa multiplicación de estos dos números queda 16.002, y 18.1414, que sigue siendo exactamente el mismo resultado. Después hacemos el cociente entre estos dos, 128 dio 16.002, y ese cociente nos da como resultado 0.007999 multiplicado por 18.1414, y esa multiplicación nos da que el coeficiente de asimetría es 0.1451, que es aproximadamente 0. Y si es aproximadamente 0, entonces podemos sin ninguna duda afirmar que la curva es simétrica. ¿Qué es eso? Que la curva de datos debe ser de este estilo, sube y baja. Tantos datos por izquierda como por derecha aproximadamente. Coeficiente de asimetría.